Buenas tardes, somos del equipo 2 de la materia de Fundamentos de Investigación. Estamos conformados por yo, que soy Brian José Maldonado Pérez, mi compañero Pérez Rodríguez Morfín, Diego Vigil Sánchez, Rosalinda López García. Orlando Jorge Blanco. y en esta parte vamos a hablar, dar una pequeña introducción sobre lo que vamos a hablar a continuación, ya que vamos a expresar cuentos, más bien relatos de cuentos que hemos leído de un autor algo famoso que se llama Edgar Allan Poe, el cual tiene varios libros que ha hecho a lo largo de su vida, los cuales algunos son relatos, cuentos un poquito subidos de tonos que son más o menos violentos, y hay mucha ficción, vaya. En este caso, lo cual vamos a hablar sobre algunos cuentos que hemos leído. Yo voy a hablar sobre Nunca apuestes tu cabeza con el diablo. yo hablaré sobre el cuento La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Yo hablaré sobre el cuento del Timo. Yo hablaré sobre el cuento de Silencio. Yo hablaré sobre X en un sueldo. Y dando así nuestros cuentos que vamos a leer, damos a continuación a la lectura que va a presentar mi compañero. El cuento que voy a leer se llama La verdad sobre el caso del señor Valdemar. De ninguna manera me parece sorprendente que el extraordinario caso del señor Valdemar haya provocado tantas discusiones. Hubiera sido un milagro que ocurriera lo contrario, especialmente en tales circunstancias. Aunque todos los participantes deseamos mantener el asunto ajeno al público, al menos por el momento, o hasta que se nos ofrecieran nuevas oportunidades de investigación. A pesar de nuestros esfuerzos, no tardó en difundirse una versión muy espuria, como exagerada, en lo que se convirtió en una fuente de desagradables transgiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. El momento ha llegado de que yo he de conocer los hechos y contar en la medida que se me es posible comprenderlos. Helos aquí sucintamente. Durante los últimos años, el estudio del hipnotismo ha traído repentinamente mi atención. Hace unos 9 meses se me ocurrió súbitamente que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una omisión tan curiosa como inexplicable. Jamás había hipnotizado a nadie ni articulo mortis. Quedaba por verse si, en primer lugar, un paciente en esas condiciones sería susceptible de influencia magnética. Segundo, en caso de que lo fuera, si su estado aumentaría o disminuiría dicha susceptibilidad. Y tercero, hasta qué punto o por cuánto tiempo el proceso hipnótico sería capaz de detener la intrusión de la muerte. Quedaba por aclarar otros puntos, pero estos eran de lo que más me excitaban por curiosidad. Sobre todo el último, dada la inmensa importunidad que imponía tener sus consecuencias. Pensando si entre mis relaciones habría algún sujeto que me permitiera verificar estos puntos, me acordé de mi amigo Ernest Belmar, renombrado compilador de biblioteca forénsica. Renombrado compilador de la biblioteca forénsica y autor bajo el nombre del plume de Isaac Marx de las versiones polacas de Wellstein y Garantúa. El señor Valdemar residió entre 1839 en Harlem, Nueva York. Es o era especialmente notable por su extraordinaria delgadez, tanto que sus extremidades inferiores se parecían mucho a las de John Randolph. Y también por la blancura de sus patillas. Es en violento contraste con sus cabellos negros, lo cual llevaba a suponer con frecuencia que usaba peluca. Tenía un temperamento muy nervioso que le convertía en un sujeto de experiencias hipnóticas. 2 o 3 veces la había adormecido sin gran trabajo, pero me decepcionó no alcanzar otros resultados, en especial en que su especial condición me había hecho prever. Su voluntad no quedaba bajo ningún entero dominio y, por lo que respectó a la clarividencia, no se podía confirmar en nada lo que había conseguido con él. Atribuía yo aquellos fracasos al mal estado de salud de mi amigo. Unos meses antes de trabar relación con él, los médicos le habían declarado tuberculoso. El señor Valdemar acostumbraba a referirse en toda calma a su próximo fin como algo que no cabe ni evitar ni lamentar. Cuando las ideas que ha aludido se me ocurrieron por primera vez, lo más natural fue que acudiese a Valdemar. Demasiado bien conocía la serena filosofía de mi amigo para temer algún escrúpulo de su parte.
Por lo demás no tenía parientes en América que pudiera intervenir para oponerse. Eso es la primera página del cuento La verdad sobre el señor Valdemar. Yo contaré el cuento de X en un suelto. Como es sabido que los sabios del oriente y el señor Veleta Cabezudo vino también del este, se sigue que el señor Cabezudo era un sabio. Si hiciera falta una prueba accesoria, él aquí. El señor C era director del periódico. La inaccesibilidad constituía su solo lado flaco, pues la obstinación de la cual se lo acusaba no era en absoluto una debilidad, ya que él la consideraba justamente como su fuerte. Allí residía su mérito, su virtud, y hubiera hecho falta toda la lógica de un Bronson para convencerlo de que estaba equivocado. He demostrado que Veleta Cabezudo era un sabio. La única ocasión en que no se mostró irascible fue cuando hizo abandono de ese legítimo hogar de todos los sabios, el este, y emigró a la ciudad de Alejandro Magnópolis, o a cualquier sitio de nombre parecido en el oeste. Debo, sin embargo, declarar en su favor que cuando se decidió finalmente a instalarse en dicha ciudad, hallábase convencido de que en esta parte del país no existía ningún periódico y por tanto ningún director al fundar la tetera. Esperaba ser el único dueño del campo. Estoy seguro de que jamás se le habría ocurrido instalarse en Alejandro Magnópolis. Si hubiera sabido que en Alejandro Magnópolis, vale decir que solo por haber sido mal informado al señor Cabezudo vino a parar a Alejandro, llamémosle Magnópolis o Nópolis para abreviar. Pero una vez que estuvo en ella, decidió mantener su reputación de firmeza y quedarse, por lo cual se quedó e hizo aún más, desempaquetó su empresa, su tipo, etcétera, etc. Alquiló un local situado exactamente enfrente de la Gaceta y a la tercera mañana de su arribo lanzó el primer número de la tetera de Nópolis. Vale decir que la tetera de Nópolis, que así, si mis recuerdos no me engañan, se titulaba el nuevo periódico. El editorial, debo admitirlo, era brillante. Por no decir severo, se mostraba especialmente duro con todas las cosas en general, y en particular con el director de Las Terribles, que desde entonces me he visto obligado a considerar a John Smith, quien todavía vive, como una especie de salamandra. No pretendo reproducir verbatim todas las frases del Cabezudo, pero una de ellas era como sigue: oh sí, oh ya vemos, indudablemente. El director de frente es un genio. Oh dioses, oh cielos. ¿A qué ha llegado el mundo? Oh témpora, oh mores. Semejante filípica, a la vez tan cáustica y tan clásica, cayó como una granada entre los hasta entonces pacíficos ciudadanos de Nópolis. Grupo de excitados vecinos que se juntaban, cual apareció al día siguiente en esta forma: extraemos de la tetera de ayer en el siguiente párrafo: oh sí, oh ya vemos, oh indudablemente, oh dioses, oh cielos, oh témpora, oh mores, vamos. Pero este hombre es todo, oh.
Esto explica que razona en círculo y que por eso no haya ni pies ni cabeza en lo que dice. Estamos plenamente convencidos de que el pobre hombre es incapaz de escribir una sola palabra que contenga O. ¿Será una costumbre suya? Dicha sea. Eso fue la página completa de X en suelto. Cuentos escritos por Edgar Allan Poe. Yo voy a hablar sobre el cuento del timo. El timo, desde que el mundo empezó ha habido dos Jeremías. Uno de ellos escribió una jeremiada sobre la usura y se llamaba Jeremías Bentham. Fue supuestamente admirado por Mr. John Neal y era un gran hombre en una pequeña escala. El otro dio nombre a la más importante de las ciencias exactas y era un gran hombre en gran escala. Bien puedo agregar que en la mayor de las escalas. El timo, o la idea abstracta contenida en el verbo timar, es cosa bien conocida. El hecho, sin embargo, la cosa en sí, el timo, no se define fácilmente. Podemos llegar a tener hecho, sin embargo, una concepción aceptable del asunto si definimos no la cosa en sí, el timo, sino al hombre como un animal que tima. Si Platón hubiera dado con esto, se hubiera aborrado la afrenta al pollo desplumado. A Platón le preguntaron muy pertinentemente por qué un pollo desplumado, que respondía perfectamente a la condición de bípedo implume, no entraba en su definición del hombre. Pero a mí no me vendrán a importunarme con preguntas parecidas. El hombre es un animal que tima y fuera de él no existe ningún animal que lo haga. Para invalidar esta afirmación haría falta todo un gallinero de pollos pelados. Aquello que constituye la esencia, el núcleo, el principio del timo, solo se encuentra en esa clase de criaturas que visten chaquetas y pantalones. Un cuervo roba, un zorro engaña, una comadreja triunfa por el ingenio y un hombre tima. Su destino es el timo. El hombre fue hecho para lamentarse, afirma el poeta. Pero no es así, fue hecho para timar. Tal es su ambición, su objeto, su fin. Y por eso cuando a un hombre le han hecho un timo decimos que está acabado. Bien considerado, el timo es un compuesto cuyos ingredientes consisten en la pequeñez, el interés, la perseverancia, el ingenio, la audacia y la nonchalance, la originalidad, la impertinencia y la risita socarrona. Pequeñez. Nuestro timador practica sus operaciones en pequeña escala. Su negocio reside en la venta al por menor, en efectivo o con pagaré a la vista. Si alguna vez se deja, convierte en lo que denominamos financiero. Este último término contiene la noción del timo en todos los aspectos mencionados, salvo la pequeñez. Por eso un timador puede ser considerado como un banquero en potencia y una operación financiera. Como un timo en Brobdingnag, el uno es al otro como Homero a Flaccus, como un mastodonte a un ratón, como la cola de un cometa a la de un cerdo. Interés. Nuestro timador se guía por el interés. No le atrae el timo por el timo mismo. Tiene una finalidad a la vista, su bolsillo, y el tuyo. Busca siempre la oportunidad mayor. Solo vea por el número 1. Tú eres el número 2 y debes velar por ti mismo. Y esa fue la primera página de El Timo. El cuento que voy a leer a continuación se llama Silencio. Escúchame, dijo el demonio, apoyando la mano en mi cabeza. La región de que hablo es una lúgubre región en Libia, a orillas del río Zaire, y allá no hay ni calma ni silencio. Las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo, y no fluyen hacia el mar, sino que palpitan por siempre bajo el ojo purpúreo del sol, con un movimiento tumultuoso y convulsivo. A lo largo de muchas millas, a ambos lados del legamoso lecho del río, se tiende por un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran entre sí en esa soledad y tienden hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos, mientras inclinan a un lado y a otro sus cabezas sempiternas. Y un rumor indistinto se levanta de ellos, como el correr de agua subterránea, y suspiran entre sí. Pero su reino tiene un límite, el límite de la oscura, horrible, majestuosa floresta. Allí, como las olas de las Hébridas, la maleza se agita continuamente, pero ningún viento surca el cielo, y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con un potente resonar.
y de sus altas copas se filtran gota a gota a rocíos eternos, y en sus raíces se retuercen en un inquieto sueño extrañas flores venenosas. Y en lo alto, con un agudo sonido susurrante, las nubes grises corren por siempre hacia el oeste, hasta rodar en cataratas sobre las ígneas paredes del horizonte. Pero ningún viento surca el cielo, y en las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio. Era de noche y llovía, y al caer era lluvia, pero después de caída era sangre. Y yo estaba en la marísima de entre los altos nenúfares, y la lluvia caía en mi cabeza, y los nenúfares suspiraban entre sí en la soledad de su desolación. Y de improviso levantóse la luna a través de la fina niebla espectral, y su color era carmesí. Y mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna. Y la roca era gris, y espectral, y alta, y la roca era gris. En su faz había caracteres grabados en la piedra, y yo anduve por la marisma de nenúfares hasta acercarme a la orilla, para leer los caracteres en la piedra, pero no pude descifrarlos. Y me volví a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso. Y al volverme y mirar otra vez hacia la roca y los caracteres, vi que los caracteres decían desolación. Y miré hacia arriba, y a lo alto de la roca había un hombre, y me oculté entre los nenúfares para observar lo que hacía aquel hombre. Y el hombre era alto y majestuoso, y estaba cubierto desde los hombros a los pies con la toga de la antigua Roma. Y su silueta era indistinta, pero sus facciones eran las facciones de una deidad, porque el patio de la noche y la luna y la niebla y el rocío habían dejado al descubierto las facciones de su cara. Y en su frente era alta, pensativa, y sus ojos brillaban de preocupación. Y en las escasas arrugas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad y el anhelo de estar solo. Esta es la primera página del cuento Silencio. El cuento es: nunca apuestes tu cabeza al diablo. Con tal de que las costumbres de un autor sean puras y castas, dice don Tomás de las Torres del prefacio a sus poemas amotorios. Importa muy poco que no sea igualmente severan sus obras. Presumimos que don Tomás ha de estar en el purgatorio. Sería bueno tenerlo allí desde un punto de vista de justicia poética, hasta de sus lectores. Toda ficción debería de tener consecuencia moral. Y lo que es más, los críticos han descubierto que no hay ficción que no la tenga. Ya hace tiempo, Felipe Melatoch escribió un comentario en la Bravacomanía, probando que el poeta quería era volver odiosas las sesiones. Pirre de Celain, dando un paso adelante en la comida y la bebida. Jacobs, por su parte, se quedó convencido de que las Eusnies, Homero insultaba a la persona de Cabino, que Antonio era Martín Lutero, los fológrafos, los protestantes en general y las arpías, las holandesas. Nuestros ecolistas modernos son igualmente agudos. Estos señores demuestran que la existencia de un sentido oculto en los antideliberianos, en una parábola de Plautohan, de 9 ideas en Arroyo mi niño y el trascenderismo en Purgatorio. En resumen, ha demostrado que ningún hombre de este mundo se puede sentarse a escribir sin un profundo desingenio. Con esto los autores se ahorran muchas preocupaciones. Un novelista, por ejemplo, no necesita preocuparse de las consecuencias morales, pues allí están, es decir, están en alguna parte de su libro, y tanto ellas como los críticos pueden arreglárselas solos. Cuando llegue el momento oportuno, todo lo que dicho caballero se propondría, y todo lo que no se proponía asomará a la luz, sea que en el Dial o en el Downer, conjuntamente con aquellos que deberían haberse propuesto y aquellos que claramente intentó proponerse. Vale decir que todo se arreglará muy bien al final. No hay justificación, pues en la acusación de ciertos ignorantes han formulado contra mí, a saber,
que jamás he escrito un cuento moral o con palabras más precisas. Un cuento con moraleja. Lo que pasa es que aquellos no son críticos predestinados a proponer de manifiesto y desarrollan mis moralejas. He ahí el secreto poco a poco. Los hará sentir avergonzados de su estupidez. Pero por el momento, con el fin de aplazar la ejecución capital y mitigar las acusaciones alzadas contra mí, ofrezco el siguiente y triste relato, cuya obvia moraleja no puede ser cuestionada de ninguna manera, ya que cualquiera puede leerla en mayúsculas de forma de título de relato. Debería reconocerse mi mérito, pero por esta disposición muchos más sabrían de la Fontaine y otros, que reservan hasta el último momento la impresión que desea producir y la mente del ratón al final de sus fábulas. Y esto fue la página completa del cuento Nunca puestes tu cabeza al diablo. Ok. De los cuentos que hemos platicado y escuchado, hay preguntas que se tengan que hacer para realmente saber que entendimos lo que de la lectura que escuchamos. Una de las preguntas que se podrían hacer sería: ¿qué parte nos llamó más la atención? Por ejemplo, a ti, ¿en qué cuento y qué parte te llamó más la atención? Como tal, parte del cuento no fue algo que me llamó la atención, pero sí me agradó la atención, me llamó la atención, mejor dicho, dos cuentos. El que más me llamó la atención fue El Timo, por la forma en la que estaba escrita y por la forma en la que se narró. Es una historia bastante peculiar e interesante. La verdad, a mí me agradó bastante de lo que hablaba. No sé si a alguien más le haya interesado algún cuento de los que compartimos por aquí. ¿Alguno de ustedes? Para mí, en lo personal, también estoy de acuerdo con eso. El Timo, a diferencia de lo que leí en voz alta, lo mío fue como una obra literaria. Y el Timo es como que exactamente lo que dijo mi compañero. Esa es mi opinión por... Sí, considero que el Timo es, a comparación de nuestros cuentos que leímos, es un tipo de cuento muy distinto al de nosotros. Uno siendo tipo poesía, otro siendo un poquito más específico con las palabras que usa, pero tenía un lenguaje más entendible, a mi parecer, y también el relato que cuenta está bastante interesante, a decir verdad, además de que tiene un mensaje más claro de lo que va apuntando, específicamente el significado de la palabra. Entonces, ¿alguno más le llamó la atención El Timo? A mí también me llamó la atención El Timo. Tiene buena redacción y la historia podría decirse entretenida. O sea, es interesante. ¿Solamente le llamó la atención algo del Timo o de otros cuentos también le llamaron la atención? a mí específicamente del Timo, nada más. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinan del libro que acabamos de leer con estos cuentos del autor El autor Edgar Allan Poe? ¿Qué les pareció a ustedes estos pequeños libros que leímos? Pues a mí me pareció que tiene bastante expresión literaria. Sus cuentos vienen muy profundos, con muchas palabras que aún no podemos saber expresar bien o entender bien su significado, ya que algunas partes, como es un cuento de la vida más adulta, se podría decir, hay muchas partes que no entendemos. Por ejemplo, lo de del cuento de mi compañero, X en un suelto. de la de X en un suelto, hay partes que me llamaron la atención precisamente por su significado, que no es tan congruente para mí. ¿Alguien más? Si no, me puedo preguntar otra cosa. Ok, entonces otra de las... Bueno, pues, prácticamente algún personaje que les gustó. De mi cuento hay muy pocos personajes, siendo
el primero, el investigador el que está narrando ese cuento, y de la persona a la que está contando el caso. Entonces me pareció interesante el cómo iba interpretando, en este caso el que estaba narrando, el cómo iba pasando cada cosa y lo que se le hacía más interesante. ¿A alguien le desagradó algo de lo que escucharon en la lectura o leyeron? El único detalle que yo tendría con este cuento es la forma en la que usa las palabras algunas veces. No es muy entendible, que digamos. Usa ciertos tipos de lenguajes en ocasiones que parecen que no van juntos, No si me doy a entender. No coinciden, exactamente. Es como si cambiara el léxico un poco, porque la traducción de qué cuento hablamos, ¿el gato negro? Ujú, tiene Sí, otros cambia. cuentos, como El gato negro, son un poco más complejos en sentido de lectura y comprendimiento, claro está. ¿Alguna frase o situación que les haya quedado grabada en la mente? No específico. No, tampoco. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Pueden hacer preguntas? Yo quisiera preguntarles a mis compañeros aquí, ¿qué les pareció los géneros que tenía este libro de cuentos pequeños? Pues contiene una diversidad de géneros, no es, cada cuento no es lo mismo, es distinto. Por ejemplo, literaria, ¿qué más podemos decir? Un poquito de ciencia ficción, entre esas cosas, etc. ¿Y sobre los temas que hablan? ¿Qué opinan? Que algunos temas pueden llegar a ser de manera muy explícita. Por ejemplo, el de mi compañero que está el de la X En un suelto. habla sobre que el autor principal para él se hace bien visto estar en estado de abstinencia. Es algo, no sé, que me quedó de... ¿Alguien tiene algo más que agregar? ¿Alguna otra pregunta que haya surgido durante la lectura? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Qué otra pregunta se hace? Bueno, entonces, ¿qué relación encuentras a tu vida con algo que leíste? ¿Tiene algo de lo que leyeron o escucharon, tiene relación en su vida? De mi cuento en particular no, pero las referencias que hace el cuento del Timo, esas sí se pueden aplicar más a lo que vemos aquí. Y algunas del cuento de mi compañero también aplican en mucho sentido a cosas de la vida diaria. Exactamente. Se podría decir que X en un suelto también lo podemos ver un poco en la vida cotidiana. Además de que el libro lo leí completamente y me da a entender que es como expresar una variable matemática, también una crítica de abstinencia. ¿Alguna idea para que tengas sobre el cuento? ¿Una idea que quieran expresar? Que dicen, me quedo con esto del cuento que me llamó más la atención. ¿Algo? ¿El cuento en específico? El cuento El libro en general. En general, los temas del que hablan este libro son bastante amplios para el interés de muchas personas, siendo uno de ellos el que leyó mi compañera, que hablaba directamente sobre cosas católicas, refiriéndose al demonio y todo eso. También teniendo otros, por ejemplo, que vienen derivados de la palabra, de lo que explica ahí, como por ejemplo el timo. Otros también que hablan de investigación, en el caso del mío, entre muchos otros. Hay bastantes cuentos muy interesantes y rescatables si es que tienen la oportunidad de leerlo. Va a resultar muy interesante. ¿Y tú qué opinas? ¿Alguna idea que quieres compartir con nosotros? Pues la verdad no tengo ninguna idea en mente. Yo por mi parte, pues hay
Es verdad que hay cuentos del cuento, bueno, del libro que hay cuentos, pues, que hay palabras que no son entendibles o algunas que no están traducidas a nuestro idioma, ya que en su mayoría hay palabras en francés. Pero también hay cuentos que sí son interesantes de leer y sí vale la pena leer alguno que otro. Que es necesario para reforzar un poco el pensamiento crítico del lector, porque en el cuento de algunos de mis compañeros, o sea, al silencio, nunca le apuestes tu cabeza al diablo, sí, ¿verdad? Sí. Incluyen palabras con un significado que desconocemos. En el caso del silencio algunas son palabras francesas, pero en el de mi compañero sobre nunca le apuestes tu cabeza al diablo, incluye palabras en español, pero con un significado que no hemos buscado en el diccionario todavía. Sí, Entonces, definitivamente el libro es para personas con un poquito más de experiencia. Yo también considero lo mismo. Pero que también para alguien que va iniciando puede ser bastante bueno, ya que hay algunas historias que sí pueden ser entendibles por los que apenas van iniciando en eso de la lectura, los que están interesados en leer alguna cosa. También hay temas muy interesantes. Okay. Entonces, con esto ya sería el cierre de nuestro círculo de lectura. Ya si no hay nada más que aportar. No, yo solo diría que recomiendo bastante a las personas que ya tienen experiencia leyendo que lean este libro. Hay cosas muy interesantes en él, verdaderamente. Entonces sería todo ya de este círculo.